Hola, buenos días. Soy la doctora Lamont, soy ingeniera en biotecnología y R1 de trauma y ortopedia. ¿Me puedes dar el siguiente, por favor? Los tumores óseos y la osteomielitis son enfermedades que nos encontramos frecuentemente en ortopedia. Esto tiene un rango desde un tumor benigno que no requiere tratamiento más que conservador, hasta un tumor maligno como puede ser un osteosarcoma y que muchas veces termina en amputación, como también es el caso de la osteomielitis, terminando en esta tragedia. Ahora, muchos de los avances de matemáticas, de medicina que tenemos, se debe al enfoque físico-matemático que le damos, como en el caso de salud pública, enfocar las ecuaciones de Kerr y Kendrick, que nos describen la población que tan susceptible es, que esto lo vemos muy frecuentemente cuando estuvimos en la pandemia de COVID. Entonces es lo que vamos a hacer aquí, aplicar ecuaciones físico-matemáticas al enfoque de los tumores y de la osteomielitis. Tenemos dos tipos de experimentos. Tenemos experimentos que dependen de la estadística, como es el caso de comparar la eficacia de un medicamento versus otro, y tenemos experimentos que no dependen de la estadística. De estos tenemos dos variantes, en donde solo se necesita un caso para comprobar lo que queremos, como es el caso del hombre que llegó a la luna. Solo se necesitó una vez que el hombre llegara a la luna para demostrar que es posible. Y por otro lado tenemos las derivaciones apodícticas, que son derivaciones físico-matemáticas, como es el caso de la teoría general y de la teoría de relatividad de la teoría especial de la relatividad de Einstein. Eso fue pura derivación físico-matemática. Ya luego otro físico lo demostró con experimentos, pero fue pura derivación físico-matemática, y es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a modelar el tumor como si fuera una esfera, prácticamente lo vamos a modelar como si fuera una esfera. Entonces tenemos el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio del tumor al cubo, y el área o la superficie. Ahora queremos saber a qué velocidad crece el volumen del tumor y a qué velocidad crece la superficie del tumor. Entonces para esto sacamos la derivada. La derivada va a ser multiplicar el exponente del radio, porque lo estamos viendo relativo a qué tanto crece el radio. Entonces multiplicamos el exponente de radio por el coeficiente, entonces 4/3 de pi por el radio al cubo por 3, que da 4pi por el radio a la 3 menos 1, o sea, 4pi por el radio al cuadrado. O sea, la derivada del volumen es la superficie. Y por otro lado tenemos la derivada de 4pi por el radio al cuadrado, que nos da 8pi por el radio. Ahora, ¿cuándo es? Cuando la velocidad a la que crece el volumen es igual a la velocidad a la que crece la superficie del tumor o de la esfera. Entonces para eso igualamos las ecuaciones. Ahí tenemos 4pi por el radio al cuadrado de r de t igual a 8pi por el radio de r de t. Cancelamos lo que tienen igual los dos lados, esto es pura álgebra, y despejamos el radio y queda que cuando el radio es igual a 2 es cuando la velocidad a la que crece el volumen es igual a la velocidad a la que crece el área. Ahora, 2 ¿qué? Esas son unidades de distancia, pero puede ser 2 picómetros, 2 milímetros, 2 micras, 2 centímetros, hasta 2 metros. Obviamente un tumor no va a medir 2 metros, pero justo cuando el radio es igual a 2 es cuando la velocidad a la que crece el volumen de la esfera o el volumen del tumor es igual a la velocidad a la que crece la superficie. Ahora vamos a modelar el crecimiento del tumor como si fuera el crecimiento de la población. Ahora primero vamos a tener dos niveles organizacionales. Uno es a nivel celular, en donde tenemos la mutación que va a generar el tumor. Esto es una catástrofe de Stone. Entonces en la primera gráfica tenemos la ecuación de una hipérbole. Vemos como la gráfica va desde menos infinito y súbito cuando x es igual a 0 tenemos la transición de menos infinito a más infinito. Esa transición súbita equivale a cuando tenemos el genoma humano y en el DNA de súbito viene una mutación, digamos, una adenina se cambia por una timina, o cualquier error que haya generado la adena polimerasa que termina siendo el tumor. Esa mutación en punto corresponde a esa gráfica, cuando pasamos de menos infinito a más infinito, cuando x es igual a 0. Esto está a un nivel. Ahora a un nivel más macro, vamos a utilizar la ecuación exponencial, que es la otra gráfica. Vamos a modelar el crecimiento tumoral como si fuera el crecimiento de la población. Entonces, aquí tenemos que el crecimiento de la población es igual a R, que es una constante, multiplicada por el número original de individuos que tenemos, o por el número original de células que tenemos. Nada más hacemos álgebra, ponemos el lado aquí las variables, aquí las constantes, sacamos la integral de los dos lados, y tenemos integral, nos queda el logaritmo natural. Logaritmo natural es logaritmo base e, la constante de Euler. Entonces, para hacerlo fácil y despejar los dos lados, hacemos e a lo que tenemos en cada uno de los dos lados.
haciendo manipulación algebraica, tenemos que el número de la población es igual a C, que es una constante, por la constante de Euler, 2.71, elevado a R, que es otra constante, elevado al tiempo, que es la variable, que es lo que nos importa. Entonces, esta es una ecuación exponencial donde tenemos que una constante elevada a la variable. Eso es lo que nos da esa gráfica y vemos como al principio crece muy rápido y luego se va haciendo asintótica a una línea vertical. Ahí ven cómo crece rápido y luego se va haciendo asintótica. Esto es cuando no tenemos limitación de recursos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un modelo más realista, el crecimiento de la población, o sea, va a crecer la población hasta que se terminen los recursos. Igual el tumor va a crecer hasta que se terminen los recursos. Puede ser que no haya suficiente sangre para el tumor, puede ser que no haya suficientes nutrientes, puede ser que por el mismo espacio no esté creciendo el tumor. Entonces, ya suponiendo que si tenemos limitación de recursos, aquí agregamos una constante a la ecuación. Entonces ahí tenemos n entre k. K es el número máximo de individuos que puede ser soportado en la población. En el caso del tumor, K es el número de células, el número máximo de células que puede ser soportada en el medio donde está el tumor, en el cuerpo humano. Y justo cuando n es igual a k, esto vale, o sea, es n entre k son iguales, entonces 1 menos 1 es 0 y nos queda la ecuación que teníamos antes. Ahora aquí igual, en cuestiones de tiempo me va a faltar la matemática, pero aquí al despejar todo, tenemos que ahora queda E, la constante de Euler, a la RT en el denominador, y como ahora está en el denominador, en lugar de una gráfica así exponencial, tenemos una gráfica que tiene una forma de sigma, en donde al principio crece como una ecuación exponencial, esto es mientras no hay limitación de recursos, y ya que hay limitación de recursos, es donde se va haciendo asintótica a una línea horizontal. Entonces aquí comparamos, la primera gráfica es cuando no hay limitación de recursos, digamos cuando el tumor apenas está creciendo, y la segunda gráfica es ahora sí, ya que es un tumor grande y ya tenemos limitación de recursos. Y ahora viendo la cinemática enzimática, cuando tenemos un tumor chico que apenas está creciendo y tenemos todos los nutrientes, entonces todos los aminoácidos que le llegan a las células se pueden convertir en proteínas involucradas en el crecimiento de la célula. Entonces las enzimas están en cinética de orden 1, esto es que todo lo que les llega lo van procesando, pero cuando el tumor ya es demasiado, perdón, es cinética de orden 0, y cuando el tumor ya es demasiado grande, ya no tiene nutrientes, entonces digamos como si la enzima se queda esperando que llegara el aminoácido para convertirlo en proteína. Es el lag, este retraso de que la enzima está lista, pero todavía no puede procesarlo porque no le llega, eso es que está en cinética de orden 1. Entonces, cuando el tumor es chico, aquí tenemos, esa es la gráfica de Michaelis-Menten, en donde tenemos al principio cinética de orden 1, cinética de orden 0 y luego cinética de orden 1. Y ya para concluir, entonces, mientras más grande el tumor, más grande va a ser la velocidad a la que crece. Esto es bastante obvio, pero ya lo demostramos con las ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones que describen el crecimiento tumoral. Uno va a ser la ecuación de la hipérbole, que es la mutación en punto. Otro va a ser la ecuación exponencial, que esta es la catástrofe de Thom, que es la primera ecuación que vimos. Esto es cuando no tenemos limitación de recursos o al principio del tumor, cuando es chiquito. Y ya cuando tenemos limitación de recursos, es la que tiene forma sigmoides. Ahora esto nos va a servir, eso nada más son modelos matemáticos, pero esto enfocado o ya viendo más con la terapéutica, esto nos va a servir para pronosticar, dependiendo de radio y dependiendo de qué tanto está funcionando la enzima. Queremos tratar de pronosticar cómo le va a ir al paciente, desarrollar nuevas terapéuticas y ver qué tanto podemos avanzar en eso, pero basado como en el enfoque físico-matemático.